padres me obligaron a vivir como su hijo muerto durante 15 años, así que escapé y nunca miré atrás. Un año después, mi mamá apareció, rogando por la hija que había desechado. Mis padres eligieron mi género por mí, y ahora quiero recuperarlo. Todo empezó cuando tenía 5 años y me di cuenta de que me llamaban Andrew en vez de Amelia. Empezaron a vestirme con polos y otra ropa de niño, y como no tenía hermanos, pensé que era normal. De hecho, seguí la corriente. Dejé que me cortaran el pelo muy corto y corregía a cualquiera que usara pronombres femeninos para referirse a mí. Mis padres decoraron las paredes de mi habitación con pósters de la NBA y figuras de acción. Fue por esa época que aprendí que lograr que mis padres me amaran era infinitamente más importante que lo que yo quería. Así que cuando quería jugar con muñecas Barbie y hacer pijamadas con mis amigas, no me importaba. Pensé que eventualmente esos deseos mundanos podrían ser extraídos de mi cuerpo, y finalmente mi sueño se haría realidad, ser el hijo que mis padres siempre quisieron. Así que incluso cuando empecé la escuela primaria, usaba los baños de niños. Incluso recuerdo haber intentado usar el urinario. Naturalmente, esto llevó a que surgieran algunas preguntas, pero siempre las acallaba con autoridad y les decía que así eran las cosas, o al menos con tanta autoridad como puede tener un niño de 7 años, jaja. Con el tiempo, creo que mis maestros realmente empezaron a creer que era un niño, porque las preguntas disminuyeron, y de alguna manera me las arreglé para unirme al equipo de fútbol americano. Me golpeaba en secreto cada vez que escuchaba una risita o un tono femenino salir de mi boca, porque cuanto más masculino me volvía, más me querían mis padres. Recuerdo estar en la cima de mi niñez, cuando literalmente cualquier persona con la que interactuaba me decía que era el mejor hijo que unos padres podían pedir. Mis padres prácticamente me trataban como a un rey. Todos los días me despertaba con un desayuno casero en la cama, con limonada de fresa casera y un juguete sorpresa que había marcado en mi catálogo. Era la mejor sensación del mundo. Adelantemos hasta que cumplí 15 años y tuve mi primer periodo. Realmente pensé que me estaba muriendo, porque nadie me había explicado antes el concepto de la pubertad femenina. Corrí frenéticamente a la habitación de mi madre para contarle lo que había pasado, esperando que llamara a una ambulancia o algo así. En cambio, su rostro se puso blanco como una sábana, así que me lancé a abrazarla. «Aléjate de mí», gritó, antes de acurrucarse en una bola y tener un ataque de nervios. Fue entonces cuando mi papá irrumpió en la habitación. «Cariño, ¿qué demonios está pasando? Andrew acaba de tener su periodo». Tan pronto como se lo dijo. Él me agarró de la muñeca, me arrastró a otra habitación y cerró la puerta. «Amelia, necesito decirte algo». Era la primera vez que mi papá me llamaba Amelia, así que sabía que era algo serio. «Ya te habrás dado cuenta de que no eres exactamente un niño». Asentí con alivio. Era una verdad que había esperado que se reconociera durante mucho tiempo, y fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Resulta que sí tenía un hermano mayor, uno que mis padres estaban muy emocionados de criar. Pero hubo complicaciones durante su nacimiento, y mi mamá tuvo un aborto espontáneo. Mi papá trató de convencerla de que se tomara un tiempo libre del trabajo y se permitiera llorar su pérdida, pero ella se negó. Y en su lugar, siguió presionando a mi papá para que le pusiera un bebé dentro. Así que cuando descubrieron que era una niña, todo el dolor que mi mamá había reprimido resurgió, y la única forma en que mi papá lo combatió fue criándome como Andrew en lugar de Amelia. Fue entonces cuando mi papá rompió a llorar. Era uno de esos sollozos extremadamente dolorosos, y me di cuenta de que estaba dejando salir todo. Me quedé paralizada, la verdad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Toda mi vida se había construido sobre las cenizas de un hermano que nunca conocí. Aún así, me sentí algo aliviada de que mi fachada finalmente hubiera terminado, porque no quería nada más que mis padres me amaran por quien era, hasta que mi papá procedió a tomar mi rayo de esperanza y lo destrozó. «Hijo, necesito que sigas siendo Andrew por un tiempo, solo hasta que te mudes. Piénsalo como un favor a tu madre». «¿Un favor?» Espeté. «He estado viviendo toda mi maldita vida odiándome por quien era, todo por culpa de ustedes». Los ojos de mi papá se llenaron instantáneamente de tristeza. Sabía que solo estaba tratando de mantener la paz y hacer felices a todos, pero ya era suficiente. Salí de la habitación, y fue entonces cuando me encontré con mi mamá. «Andrew, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?» «Ya no voy a seguir con esto, mamá. Esto no está bien. Siento tu pérdida, pero no puedo seguir sufriendo». Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Inmediatamente salí de la casa y me fui de compras con el dinero de mi trabajo de niñera. Por primera vez, compré exactamente lo que quería. Vestidos, faldas, tacones, y me veía muy bien también. Desafortunadamente, mi madre no estaba de acuerdo. Intenté ser silenciosa cuando llegué a casa, pero aún así me escuchó. Agarró el par de tijeras de cocina más cercano y comenzó a cortar los vestidos. «Esto no es quien eres. No lo permitiré». Esta vez, ni siquiera me sentí triste o enojada, solo asustada. Por suerte, mi papá escuchó la conmoción e inmediatamente vino corriendo. Mientras él trataba de calmarla, yo literalmente llamé al 911, sin saber qué más hacer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía presionar los números. La policía apareció unos 15 minutos después. 2 oficiales, un hombre y una mujer, nos separaron para tomar declaraciones. La oficial me llevó a la sala de estar mientras el oficial hablaba con mis padres en la cocina. Le conté todo, toda la historia de haber sido criada como Andrew, de descubrir la verdad y de que mi mamá destruyera mi ropa.
La oficial parecía genuinamente preocupada y seguía tomando notas. Sus ojos amables me hicieron sentir como si alguien finalmente me estuviera escuchando. Sentí un poco de esperanza. Tal vez esta era mi escapatoria. Tal vez alguien finalmente me ayudaría. Pero entonces escuché la voz de mi mamá desde la cocina, toda tranquila y serena. Le estaba diciendo al oficial que yo estaba pasando por una fase difícil y que había estado portándome mal. No podía creerlo. Estaba tergiversando completamente la historia. Cuando los oficiales nos volvieron a reunir, mi mamá tenía lágrimas en los ojos. Les dijo que había estado emocionalmente inestable últimamente, y que solo estaba tratando de evitar que me autolesionara. Afirmó que cortar mi ropa era su manera de impedir que hiciera algo de lo que me arrepentiría. Mi papá asintió, respaldando su historia, el frente unido perfecto que siempre habían presentado al mundo. El oficial me miró con lástima. Parece que su familia está pasando por un momento difícil, dijo. Recomendaría buscar asesoramiento para su hija. Estos años de adolescencia pueden ser confusos. Se lo estaban creyendo. La manipulación de mi mamá era más fuerte de lo que pensaba. Los oficiales se fueron después de sugerir algunos terapeutas familiares, y me quedé sola con mis padres de nuevo. Los días siguientes fueron tensos. Mi mamá actuó como si nada hubiera pasado, todavía llamándome Andrew. Mi papá seguía mirándome con tristeza, pero no decía nada. Me sentía atrapada. Había intentado escapar, y había fracasado estrepitosamente. Empecé a investigar en Internet sobre la identidad de género y el abuso parental. Encontré algunos foros donde la gente compartía historias similares. Una persona sugirió documentar todo, así que empecé a llevar un diario escondido debajo del colchón. Apunté cada conversación, cada incidente, cada mentira. También empecé a ahorrar dinero de nuevo. Conseguí más trabajos de niñera y escondí el dinero en efectivo en diferentes lugares de mi habitación. No estaba segura de cuál era mi plan todavía, pero sabía que necesitaba opciones. Una semana después del incidente con la policía, mi mamá anunció que había programado una cita con un terapeuta. Tuve esperanza durante unos 5 segundos hasta que añadió, el Dr. Peterson es un viejo amigo mío. Él te va a ayudar a superar estos sentimientos confusos. Genial, otra persona que estaría de su lado. Me estaba quedando sin opciones, y empezaba a sentirme desesperada. Necesitaba ayuda, pero no sabía a dónde acudir. Mis padres habían creado esta burbuja perfecta donde todos creían su versión de la realidad. ¿Cómo se suponía que iba a liberarme? La primera sesión con el Dr. Peterson fue exactamente lo que esperaba. Mi mamá se sentó a mi lado todo el tiempo, apretándome la rodilla cada vez que intentaba decir la verdad. El Dr. Peterson siguió refiriéndose a mí como Andrew y hablando de confusión de fase y trastornos de identidad. Yo solo asentía, sabiendo que esto no era terapia real. Esto era control de daños. Después de salir de su consultorio, mi mamá parecía complacida. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. ¿Ves? El Dr. Peterson te va a ayudar a superar esta confusión. No respondí. Estaba aprendiendo que el silencio era a veces mi mejor defensa. Esa noche, añadí al Dr. Peterson a mi entrada del diario. Escribí cada pregunta tendenciosa que hizo y cómo mi mamá manipuló la sesión. Mi diario se estaba volviendo bastante grueso con las entradas. Lo escondía en un lugar nuevo cada pocos días, paranoica de que mi mamá lo encontrara durante una de sus limpiezas de habitación, que en realidad eran solo excusas para husmear entre mis cosas. Al día siguiente en la escuela, decidí hablar con mi orientadora, la señora Rivera. Siempre me había parecido bastante genial y comprensiva. Esperé hasta la hora del almuerzo y llamé a la puerta de su oficina. Adelante, llamó. Cuando entré, sonrió. Andrew, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Respiré hondo y le dije que necesitaba hablar de algo serio. Le expliqué que en realidad había nacido mujer, que mis padres me habían criado como un niño, y que quería ser reconocida como Amelia ahora. No entré en todos los detalles, pero le di lo suficiente para que entendiera la situación. La expresión de la señora Rivera cambió de sorpresa a preocupación. Me hizo algunas preguntas, y luego me dijo que tendría que contactar a mis padres y posiblemente a los servicios de protección infantil. Se me cayó el estómago. Le rogué que no llamara a mis padres todavía, explicándole lo que pasó con la policía. A regañadientes accedió a esperar un día mientras consultaba con la administración de la escuela. Salí de su oficina con una mezcla de esperanza y temor. ¿Alguien finalmente me creería? ¿O sería otro callejón sin salida? Recibí mi respuesta a la mañana siguiente cuando mi mamá irrumpió en mi habitación antes de ir a la escuela. ¿Qué le dijiste a esa consejera?, exigió, con la cara roja de ira. Aparentemente, la señora Rivera había llamado a pesar de su promesa de no hacerlo. Mi mamá ya había hablado con el director, alegando que estaba actuando mal y creando historias para llamar la atención. Incluso mencionó al Dr. Peterson como prueba de que ya estaba recibiendo la ayuda adecuada. No vas a volver a esa escuela, declaró mi mamá. Ya he llamado para decir que estás enferma. Buscaremos otras opciones. Así como así, perdí a mi único aliado potencial y mi escape diario de casa. Mi mamá también me quitó el teléfono, diciendo que necesitaba concentrarme en mejorar. Estaba completamente aislada. Durante la semana siguiente, estuve básicamente bajo arresto domiciliario. Mi mamá trabajaba desde casa para vigilarme. Mi papá seguía yendo a su oficina, pero llamaba varias veces al día para ver cómo estaba. Nunca me dejaban sola por más de unos minutos. Durante este tiempo, mi mamá revisó mi habitación a fondo. Encontró la mayor parte de mi dinero en efectivo escondido y lo confiscó. Afortunadamente, no encontró el fajo de billetes que había pegado en la parte inferior del cajón de mi escritorio. Tampoco encontró mi diario, que había empezado a esconder dentro de un viejo peluche con una costura rota.
Mi mamá también revisó mi armario, quitando cualquier cosa que considerara demasiado neutral que pudiera usarse de forma femenina. Me quedé con la ropa más masculina posible. Vaqueros holgados, camisetas deportivas y camisas abotonadas. El aislamiento me estaba afectando. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Me acordé de mi amiga Charlotte de mi clase de biología. No éramos muy cercanas, pero siempre había sido amable conmigo. Y lo que es más importante, había mencionado tener un primo que era transgénero. Tal vez ella lo entendería. Una tarde, cuando mi mamá estaba en una conferencia telefónica en su oficina, me colé en el estudio de mi papá y usé su computadora. Encontré a Charlotte en Instagram y le envié un mensaje directo explicándole mi situación lo más brevemente posible. Le pregunté si podíamos vernos de alguna manera. Luego borré el mensaje de la carpeta de enviados y limpié el historial del navegador. 2 días después, me sorprendió que Charlotte apareciera en la puerta de nuestra casa. Le dijo a mi mamá que estaba entregando tareas. Mi mamá parecía sospechosa, pero la dejó entrar. Charlotte me entregó una carpeta llena de papeles, y luego preguntó si podía usar nuestro baño. Al volver, me deslizó una nota escondida entre las hojas de las tareas. Después de que se fue, me encerré en mi baño para leerla. Charlotte me creía. Escribió que sus padres estaban dispuestos a ayudarme si necesitaba un lugar donde quedarme. Incluyó su número de teléfono y me dijo que llamara desde un teléfono seguro en cualquier momento. Sentí una oleada de esperanza por primera vez en semanas. No estaba completamente sola, solo necesitaba averiguar cómo salir de esta casa. Mi oportunidad llegó antes de lo esperado. La madre de mi papá enfermó y mis 2 padres tuvieron que viajar para verla. Debatieron qué hacer conmigo, claramente sin confiar en que me quedara sola en casa. Finalmente, decidieron que me quedaría con nuestra vecina, la señora Chen, una anciana que me conocía como Andrew desde hacía años. La señora Chen era amable, pero se acostaba temprano y tomaba medicamentos que la hacían dormir profundamente. La primera noche que estuve allí, esperé hasta que se durmiera y luego me escabullí. Caminé hasta la gasolinera de la calle y usé el teléfono público para llamar a Charlotte. Su papá me recogió 20 minutos después. No hizo muchas preguntas, solo me llevó a su casa donde Charlotte estaba esperando. Me abrazó inmediatamente, lo que me pareció extraño pero también muy agradable. Hacía mucho tiempo que no me abrazaban. La mamá de Charlotte me preparó chocolate caliente mientras le explicaba todo con más detalle. Se horrorizaron con mi historia. El papá de Charlotte, que resultó ser un trabajador social, dijo que lo que mis padres estaban haciendo era abuso emocional. Dijo que tenía opciones, incluyendo solicitar la emancipación. Me quedé en casa de Charlotte esa noche, pidiéndole prestada algo de su ropa para dormir. Me pareció extraño llevar un camisón, pero también me pareció correcto de alguna manera. Dormí mejor que en semanas. A la mañana siguiente, la realidad me golpeó. Mis padres se pondrían en contacto con la señora Chen. Descubrirían que me había ido. Los padres de Charlotte se sentaron conmigo para discutir los próximos pasos. No podían retenerme legalmente sin el permiso de mis padres, pero tampoco iban a devolverme sin más. El papá de Charlotte llamó a una colega que trabajaba con jóvenes LGBTQ+. Ella recomendó una organización local llamada Rainbow Bridge que proporcionaba recursos para adolescentes en crisis. Tenían conexiones con abogados que podrían ayudarme con mi situación. Antes de que pudiéramos tomar cualquier decisión, sonó mi teléfono. Era la señora Chen, presa del pánico porque mis padres habían llamado y no podían encontrarme. Le dije que había salido a dar un paseo temprano y que volvería pronto. El papá de Charlotte accedió a llevarme de vuelta para que pudiera recoger mis cosas y explicarle adecuadamente a la señora Chen que me iba. Cuando llegamos, había un coche de policía en la entrada. Se me hundió el corazón. La señora Chen había llamado a la policía para denunciar mi desaparición, a pesar de mi llamada. El oficial estaba tomando notas mientras la señora Chen hablaba rápidamente, gesticulando con las manos. El papá de Charlotte lo manejó con pericia. Se presentó como trabajador social y explicó que yo había pedido ayuda debido a una situación de abuso en el hogar. El oficial pareció escéptico al principio, pero el papá de Charlotte le mostró sus credenciales profesionales y le explicó la situación en detalle. Describió el abuso emocional que había experimentado y cómo mis padres me habían obligado a vivir con un género que no era el mío. Mencionó la participación de Rainbow Bridge, una organización respetada que el oficial reconoció. Después de una larga discusión que incluyó llamar a su supervisor y consultar con un enlace de servicios para jóvenes, el oficial accedió a dejarme ir temporalmente con la familia de Charlotte mientras se investigaba adecuadamente la situación. Tomó declaraciones detalladas tanto de mí como de la señora Chen, y luego me ayudó a recoger mis cosas. La señora Chen parecía confundida y preocupada, pero el oficial le aseguró que no había hecho nada malo. Mientras nos íbamos, mi teléfono volvió a sonar. Era mi mamá. Le mostré la pantalla al papá de Charlotte, quien asintió con ánimo. Contesté, tratando de mantener la voz firme. Mi mamá estaba furiosa. Exigió saber dónde estaba y por qué había salido de la casa de la señora Chen. Respiré hondo y le dije que estaba a salvo, pero que no iba a volver a casa. Estaba recibiendo ayuda de personas que me aceptaban como Amelia. Hubo silencio al otro lado. Entonces la voz de mi mamá se volvió fría como el hielo. Estás cometiendo un gran error. Volvemos a casa inmediatamente. Esta pequeña rebelión termina ahora. Colgué, con las manos temblorosas. El papá de Charlotte me rodeó los hombros con el brazo y me condujo al coche. Vamos a llevarte a un lugar seguro, dijo. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Hablé con una consejera de Rainbow Bridge especializada en jóvenes transgénero. Me ayudó a entender que lo que mis padres habían hecho era una forma de terapia de conversión,
obligándome a una identidad de género que no era la mía. También me puso en contacto con un abogado que me explicó mis opciones legales. Mientras tanto, mis padres habían regresado a casa y estaban en pie de guerra. Presentaron una denuncia por desaparición, alegando que la familia de Charlotte me había secuestrado. Llamaron a todos sus conocidos, difundiendo la historia de que yo era mentalmente inestable y había sido manipulada por activistas radicales de género. La policía vino a casa de Charlotte para investigar la denuncia de secuestro. Afortunadamente, el mismo oficial que me había ayudado en casa de la señora Chen fue asignado al caso. Explicó a sus colegas que se trataba de un caso de una menor que buscaba seguridad ante una situación de abuso, no de un secuestro. Aún así, no podía quedarme en casa de Charlotte para siempre. Mis padres sabían dónde vivían y me preocupaba que pudieran intentar algo desesperado. La consejera de Rainbow Bridge sugirió su albergue juvenil de emergencia, donde podría quedarme mientras averiguábamos una solución más permanente. El albergue no era gran cosa, solo una casa convertida con literas y baños compartidos, pero era seguro. Había otros adolescentes allí con historias similares. Algunos habían sido expulsados de sus casas por ser gays o transgénero. Otros se habían escapado de hogares abusivos. Teníamos sesiones de terapia de grupo todos los días y reuniones regulares con trabajadores sociales. Mi trabajadora social, Jen, me ayudó a solicitar la emancipación de emergencia. Me explicó que era una posibilidad remota. La mayoría de los jueces prefieren mantener unidas a las familias, pero dadas las circunstancias únicas, podríamos tener una oportunidad. Como mínimo, nos daría tiempo para construir un caso más sólido. A la semana de mi estancia en el albergue, mis padres me encontraron. Estaba sentada en la sala común haciendo los deberes cuando escuché la voz de mi mamá en la recepción. Se me heló la sangre. Salí por la puerta trasera y le envié un mensaje de texto a Jen, que vino inmediatamente. Para cuando regresé con Jen, mis padres estaban discutiendo con el director del albergue. Mi mamá estaba llorando, diciendo que solo querían a su hijo de vuelta. Mi papá amenazaba con emprender acciones legales contra el albergue por albergar a una menor. Jen intervino, explicando que yo estaba bajo la protección de Rainbow Bridge y que había solicitado la emancipación. Les mostró el papeleo. La cara de mi papá se puso roja de ira, pero mi mamá solo parecía derrotada. ¿Podemos al menos hablar con nuestro hijo?, preguntó mi papá, evitando cuidadosamente usar cualquiera de los dos nombres. Jen me miró inquisitivamente. Asentí. Tenía que enfrentarme a ellos eventualmente. Nos sentamos en la sala de reuniones del albergue, solo nosotros cuatro. Mi mamá no podía mirarme a los ojos. Mi papá habló todo el tiempo, alternando entre súplicas y amenazas. Prometió que las cosas serían diferentes si volvía a casa. Considerarían dejarme expresarme más. Encontrarían un mejor terapeuta. Yo solo negué con la cabeza. Es demasiado tarde, les dije. No me criaron a mí. Criaron a un sustituto del hijo que perdieron. Necesito descubrir quién soy realmente. Mi mamá finalmente habló, con una voz apenas audible. Siempre serás Andrew para mí. No puedo volver a perder a mi hijo. Sus palabras dolieron, pero también confirmaron lo que ya sabía. Esto no se trataba de mí. Nunca lo había sido. La reunión terminó sin ninguna resolución. Mis padres se fueron, y volví a mi litera sintiéndome agotada pero de alguna manera más fuerte. Me había enfrentado a ellos y me había mantenido firme. Al día siguiente, recibí una notificación de que habría una audiencia para mi petición de emancipación en 2 semanas. Jen me ayudó a prepararme, reuniendo pruebas y practicando lo que le diría al juez. Charlotte y sus padres accedieron a testificar a mi favor. Incluso la señora Chen, que había estado confundida pero en última instancia preocupada por mi bienestar, proporcionó una declaración escrita sobre el comportamiento controlador de mis padres. A medida que se acercaba la audiencia, mis padres cambiaron de táctica. Empezaron a enviar mensajes a través de su abogado, ofreciendo compromisos. Me dejarían ver a un terapeuta de mi elección. Me permitirían explorar mi identidad siempre y cuando volviera a casa. Cada oferta venía con condiciones que todavía les darían control sobre mi vida. Rechacé todas las ofertas. Había terminado con las medias tintas y la aceptación condicional. 2 días antes de la audiencia, recibí una visita inesperada en el albergue. Era mi papá, solo. Parecía cansado y de alguna manera mayor. Jen se quedó conmigo mientras se sentaba frente a nosotros. He estado pensando mucho, dijo, con la voz ronca por la emoción, y leyendo mucho sobre la identidad de género y lo que te hicimos. Hizo una pausa, respirando hondo. Me equivoqué. Nos equivocamos. Lo siento mucho, Amelia. Escucharlo decir mi nombre real sin vacilar me hizo llorar, pero me mantuve cautelosa. ¿Y mamá? Su expresión se oscureció. Tu madre no está preparada para aceptar esto. Puede que nunca lo esté, pero quiero que sepas que estoy intentando comprender, y quiero arreglar las cosas, como pueda. No sabía qué decir. Una parte de mí quería perdonarlo inmediatamente, tener al menos a uno de mis padres de vuelta en mi vida. Pero otra parte recordaba 15 años de mentiras y manipulación. Necesito tiempo, le dije, y necesito ser Amelia, completamente. No solo cuando sea conveniente o cuando mamá no esté cerca. Él asintió, comprendiendo. Voy a buscar ayuda, ayuda real, para mí mismo, para entender lo que hicimos y por qué estuvo mal. Extendió la mano por encima de la mesa como si quisiera tomar la mía, y luego se detuvo. Cualquier cosa que decidas sobre la emancipación, te apoyaré, y seguiré trabajando con tu madre. Después de que se fue, me senté con Jen tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Era este un cambio de opinión genuino, o solo otra táctica de manipulación? Quería creerle, pero la confianza iba a tardar en reconstruirse. Llegó el día de la audiencia.
Llevé ropa prestada de Charlotte, una blusa sencilla y unos vaqueros que me hacían sentir femenina, pero no demasiado. Quería parecerme a mí misma, quienquiera que fuera. Mis dos padres estaban allí con su abogado. Mi mamá seguía sin poder mirarme, pero mi papá me hizo un pequeño gesto de ánimo. La familia de Charlotte se sentó detrás de mí con Gen y el abogado de Rainbow Bridge. La jueza, una mujer mayor de ojos amables, escuchó atentamente mientras ambas partes presentaban sus casos. El abogado de mis padres argumentó que era demasiado joven para tomar decisiones tan importantes y que necesitaba la guía de mis padres. Nuestro abogado presentó pruebas del daño psicológico que había sufrido al verme obligada a vivir como alguien que no era. Cuando llegó mi turno de hablar, conté mi historia de forma sencilla y honesta. Expliqué que no odiaba a mis padres, pero que no podía seguir viviendo una mentira. Necesitaba espacio para descubrir quién era realmente después de 15 años de ser otra persona. La jueza hizo preguntas reflexivas sobre mis planes para la escuela, la vivienda y el apoyo financiero. La representante de Rainbow Bridge explicó su programa de vivienda de transición para jóvenes como yo, donde podía quedarme mientras terminaba la escuela secundaria. Después de escuchar todas las pruebas, la jueza pidió un breve receso para considerar su decisión. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en el pasillo con Charlotte, demasiado nerviosa para hablar. Cuando volvimos a la sala del tribunal, la jueza dictó su sentencia. Me concedió la emancipación parcial. Se me permitiría tomar mis propias decisiones con respecto a mi identidad de género, atención médica y situación de vivienda, pero mis padres todavía tendrían ciertas responsabilidades legales hasta que cumpliera 18 años. No fue una victoria completa, pero fue suficiente. Podía vivir en la vivienda de Rainbow Bridge, asistir a una nueva escuela y comenzar el proceso de cambio legal de nombre. Mis padres tendrían que seguir proporcionándome apoyo financiero y cobertura de seguro, pero ya no podrían obligarme a vivir como Andrew. Al salir de la sala del tribunal, mi papá se me acercó. Lo decía en serio, me dijo en voz baja. Quiero formar parte de tu vida, Amelia. Cuando estés lista, asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Sería un largo camino hacia el perdón, pero tal vez algún día. Mi mamá pasó por delante sin decir una palabra, con el rostro enmascarado por el dolor. Entonces comprendí que para ella era como perder a su hijo de nuevo. Esperaba que algún día se diera cuenta de que no había perdido a nadie. Había ganado una hija que había estado allí todo el tiempo. Esa noche, en mi nueva habitación en la vivienda de Rainbow Bridge, escribí la entrada más larga hasta la fecha en mi diario. Por primera vez, la firmé con mi nombre real, Amelia. Se sentía bien, se sentía como volver a casa, a mí misma. Las semanas siguientes fueron un reto, pero de una manera diferente a la anterior. En lugar de luchar para ser vista, estaba aprendiendo quién era realmente. ¿Qué le gustaba a Amelia? ¿Qué ropa la hacía sentir cómoda? ¿Con qué nombre quería que la llamaran? Eran preguntas que nunca antes me habían permitido hacer. Me matriculé en un nuevo instituto donde nadie me conocía como Andrew. Me presenté como Amelia desde el primer día. Algunos chicos tenían curiosidad por mi pasado, pero la mayoría simplemente me aceptó como la chica nueva. Fue refrescante empezar de cero sin el peso de mi pasado. Charlotte venía a menudo, ayudándome a comprar ropa y dándome consejos sobre el pelo y el maquillaje. No me interesaba ser súper femenina. Esa tampoco era yo, pero disfrutaba explorando estilos sin prejuicios. Me corté el pelo en un estilo bob que me parecía adecuado para mi cara, y empecé a usar ropa que expresaba quién era en lugar de quién querían los demás que fuera. Mi papá cumplió su palabra. Empezó a ver a un terapeuta especializado en temas LGBTQ+, y se unió a un grupo de apoyo para padres de niños transgénero. Llamaba una vez a la semana, siempre cuidando de usar mi nombre y pronombres correctos. Nuestras conversaciones eran incómodas al principio, pero poco a poco se volvieron más naturales. Mi mamá seguía distante. Enviaba el dinero según lo ordenado por el tribunal, pero incluía notas dirigidas a Andrew. Las devolvía sin abrir. Dolía, pero entendía que todavía estaba de luto por alguien que nunca había existido realmente. Un día, unos 2 meses después de la audiencia, recibí un paquete de mi papá. Dentro había un álbum de fotos que nunca había visto antes. Contenía fotos mías de bebé, antes de que empezaran a llamarme Andrew. Allí estaba yo con mamelucos rosas, pendientes diminutos y una diadema con un lazo. Había fotos de mi mamá sosteniéndome, con aspecto cansado, pero feliz. Junto con el álbum había una nota de mi papá. Estas te pertenecen desde siempre. Siento que hayamos intentado borrar esta parte de tu historia. Lloré mientras pasaba las páginas. Aquí estaba la prueba de que Amelia había existido desde el principio. No había sido borrada por completo. Simplemente había estado esperando a ser redescubierta. Ese álbum se convirtió en mi posesión más preciada. Era el puente entre mi pasado y mi futuro. La prueba de que no estaba empezando de cero, sino reclamando algo que siempre había sido mío. El álbum se convirtió en mi ancla durante esos primeros meses de independencia. Siempre que dudaba de mí misma o me sentía perdida, hojeaba esas fotos de bebé y recordaba que Amelia siempre había existido. No me estaba convirtiendo en alguien nuevo. Estaba volviendo a ser quien estaba destinada a ser desde siempre. Vivir en la vivienda de Rainbow Bridge fue bastante genial. Compartía un pequeño apartamento con otras 2 adolescentes, Lisa y Harper. Lisa estaba allí porque sus padres la echaron cuando salió del armario como lesbiana. Harper no se identificaba con ningún género y se había escapado de un hogar súper religioso. Todas teníamos nuestras propias habitaciones, pero compartíamos la cocina y la sala de estar. Parecía una pequeña familia extraña. Mi gestora de casos, Jen, se registraba semanalmente para asegurarse de que estaba bien con la escuela, la salud mental y la vida en general.
Me ayudó a navegar por el proceso de cambio legal de nombre, que resultó ser mucho más complicado de lo que esperaba. Tantos formularios, tasas y comparecencias ante el tribunal. Pero finalmente, después de 3 meses de sinsentidos burocráticos, me convertí oficialmente en Amelia Grace Wilson. Enmarqué la orden judicial y la colgué en la pared de mi dormitorio. La escuela iba sorprendentemente bien. Hice algunos nuevos amigos que solo me conocían como Amelia. Me uní al club de arte y descubrí que en realidad tenía talento para la pintura. Mis notas también mejoraron, probablemente porque no estaba gastando toda mi energía mental en fingir ser otra persona. Mi papá seguía llamando con regularidad. Nuestras conversaciones se volvieron menos incómodas con el tiempo. Me contó que estaba leyendo libros sobre experiencias transgénero y que asistía a un grupo de apoyo para padres. Parecía realmente comprometido con entenderme mejor. Incluso me preguntó si podía visitarme alguna vez, pero todavía no estaba preparada para eso. Pasos de bebé. Mi mamá era una historia diferente. Seguía negándose a llamarme Amelia o a reconocer lo que había pasado. Los pagos de manutención ordenados por el tribunal llegaban a tiempo, pero esa era nuestra única conexión. Intenté que no me molestara, pero algunas noches lloraba hasta dormirme pensando en ella. Charlotte me dijo que le diera tiempo, que algunos padres tardan más en reaccionar. No estaba segura de que mi mamá lo hiciera alguna vez. Unos 6 meses después de mudarme a la vivienda de Rainbow Bridge, recibí una visita inesperada. Estaba haciendo los deberes en la sala común cuando la recepción llamó para decir que alguien preguntaba por mí. Pensé que era Charlotte o tal vez mi papá que finalmente aparecía sin avisar. En cambio, me encontré con la señora Chen esperando en el vestíbulo. Tenía exactamente el mismo aspecto. Complexión menuda, cabello plateado recogido en un moño, zapatos prácticos. Sonrió nerviosamente cuando me vio. Amelia, dijo, pronunciando mi nombre con cuidado, ¿te ves bien? Me sorprendió tanto oírla usar mi nombre real que me quedé parada un segundo. La señora Chen me conocía como Andrew desde hacía años. Había sido mi niñera desde que era pequeña. Finalmente conseguí darle las gracias e invitarla a sentarse en la zona de visitas. Traigo algo, dijo, sacando una pequeña bolsa de papel de su bolso. Dentro había un colgante de jade en una cadena de plata. En la cultura china, el jade protege al que lo lleva, trae buena fortuna. Sostuve el collar en la palma de mi mano, conmovida por el gesto. Gracias, ¿pero por qué? Conozco a tu madre desde hace muchos años, dijo la señora Chen. Es una mujer testaruda, orgullosa, pero está sufriendo. Me dio unas palmaditas en la mano. Le dije que perder un hijo es triste, pero tener una hija es una bendición. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Hablaste con mi mamá sobre mí? La señora Chen asintió. Muchas veces. Ella escuchó, aunque no lo demuestre. Se puso de pie, alisándose los pantalones. Solo quería que lo supieras y que te viera feliz. Después de que se fuera, me quedé sentada sosteniendo el colgante de jade, tratando de procesar lo que había dicho. ¿Estaba mi mamá escuchando realmente a la señora Chen? ¿Había esperanza de que algún día cambiara de opinión? No quería hacerme ilusiones, pero no pude evitar sentir una pequeña chispa de optimismo. Me puse el collar y lo metí debajo de la camisa, cerca del corazón. Unas semanas más tarde, recibí un mensaje de texto de mi papá preguntándome si podíamos vernos para tomar un café. Accedí, sugiriendo una cafetería cerca de mi escuela. Llegué temprano y cogí una mesa en la esquina, jugueteando nerviosamente con mi taza. Cuando mi papá entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso y se había dejado barba. Parecía mayor, pero de alguna manera también más ligero. Pidió un café y se sentó frente a mí. Durante un minuto, nos miramos el uno al otro con torpeza. Luego sacó una pequeña bolsa de regalo y la deslizó por encima de la mesa. «Feliz cumpleaños», dijo. «Sé que es la semana que viene, pero quería darte esto en persona». Casi había olvidado que se acercaba mi cumpleaños. Abrí la bolsa y encontré una pequeña caja de joyas dentro. El collar era sencillo, una letra de plata en una delicada cadena. Me lo puse inmediatamente, justo al lado del colgante de jade de la señora Chen. «Gracias», dije, genuinamente conmovida. «Es perfecto». Mi papá sonrió, con aspecto de alivio. No estaba seguro. Es decir, todavía estoy aprendiendo lo que te gusta. Todavía estoy averiguándolo yo misma, admití. Hablamos durante casi 2 horas. Me contó sobre sus sesiones de terapia y cómo estaba trabajando su culpa por lo que había pasado. Yo le conté sobre la escuela, mis nuevos amigos y mi pintura. Fue sorprendentemente normal, como si fuéramos solo un padre y una hija poniéndose al día. Antes de irnos, mencionó que mi mamá había empezado a ver a un consejero de duelo. Todavía no está preparada para hablar de ti, dijo con cuidado, pero está tratando de resolver sus sentimientos sobre todo. Asentí, sin querer hacerme ilusiones. Eso es bueno para ella. Guarda ese álbum de fotos en su mesita de noche, añadió. El que tiene tus fotos de bebé. La he visto mirándolo a veces. No supe qué decir a eso. Simplemente le abracé al despedirme. Un abrazo rápido e incómodo que aún así se sentía como un progreso. Los meses siguientes cayeron en una rutina cómoda. Escuela, terapia, salir con Charlotte y mis nuevos amigos. Mi papá y yo nos reuníamos para tomar café cada 2 semanas. Estaba empezando a sentirme como una adolescente normal, sea lo que sea que eso signifique. Entonces, un día de abril, aproximadamente un año después de haberme ido de casa, recibí una carta por correo. La letra del sobre era inconfundiblemente la de mi madre. La miré fijamente durante mucho tiempo antes de abrirla. Dentro había una tarjeta de cumpleaños. Una de esas genéricas de feliz cumpleaños con flores en la portada.
Mi cumpleaños había sido hace meses, pero eso no importaba. Lo que importaba era el nombre del sobre. El mensaje del interior era breve. Estoy tratando de entender. Estoy tratando de entender. Es difícil. Mamá. Ninguna declaración de amor o aceptación. Ninguna disculpa. Solo 7 palabras. Pero fueron las primeras palabras que dirigió directamente a Amelia, no a Andrew. No fue mucho, pero fue algo. Le mostré la tarjeta a mi terapeuta en nuestra siguiente sesión. Ladra. Patel me había estado ayudando a procesar mis sentimientos complicados sobre mis padres durante meses. Me recordó que la sanación no es lineal y que el pequeño paso de mi madre seguía siendo un progreso. ¿Qué quieres hacer al respecto?, me preguntó. Lo pensé por un tiempo. Creo que quiero responderle, dije finalmente, solo algo corto para hacerle saber que recibí su tarjeta. Así que lo hice. Compré una tarjeta de agradecimiento simple y escribí: gracias por intentarlo. Significa mucho, Amelia. No esperaba una respuesta y no la recibí. Pero un mes después, mi papá mencionó que mi mamá había puesto mi tarjeta en el refrigerador. Otro pequeño paso. Llegó el verano y con él, mi primer aniversario de independencia. El programa Puente Arcoíris tenía la tradición de celebrar estos hitos. Mis compañeras de casa decoraron nuestro apartamento con serpentinas y globos. Jen trajo pastelitos. Charlotte y sus padres también vinieron. Incluso mi papá apareció con un regalo, un juego de pinturas de calidad profesional que debe haber costado una fortuna. Al mirar a mi alrededor a todas estas personas que me aceptaban por quien era, me sentí abrumada por la gratitud. Un año atrás, estaba atrapada en una vida que no era mía. Ahora estaba rodeada de personas que veían mi verdadero yo. La única sombra en el día fue la ausencia de mi madre. Traté de no pensar demasiado en ello, pero no pude evitar preguntarme si ella alguna vez volvería a ser parte de mi vida. Entonces, mientras cortábamos el pastel, llamaron a la puerta. Harper fue a abrir y luego regresó con cara de confusión. Amelia, hay alguien aquí para ti. Caminé hacia la puerta y allí estaba ella. Mi mamá, parada torpemente en el pasillo con una pequeña bolsa de regalo. Se veía más delgada de lo que recordaba y había nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Hola, dijo en voz baja. Tu papá me contó sobre la fiesta. Espero que no te importe que haya venido. Estaba demasiado sorprendida para hablar. Simplemente asentí y me hice a un lado para dejarla entrar. La habitación se quedó en silencio cuando entró. Mi papá parecía tan sorprendido como yo. Mi mamá me entregó la bolsa de regalo. No es mucho, dijo. Solo algo que pensé que te podría gustar. Dentro había un marco plateado con una foto que nunca había visto antes. Era yo de bebé, tal vez de 6 meses, con un vestidito rosa con volantes. Estaba sentada en el regazo de mi mamá y ambas nos reíamos de algo fuera de cámara. En la parte posterior del marco, ella había escrito: Amelia, 6 meses. La miré, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurré. Ella asintió, con sus propios ojos húmedos. Lamento haber tardado tanto, dijo. Su voz se quebró en la última palabra. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería abrazarla, pero otra parte todavía estaba herida y enojada por todo lo que había sucedido. Al final, simplemente le pregunté si quería un poco de pastel. Se quedó alrededor de 1 hora. Fue incómodo y tenso, pero ella hizo un esfuerzo. Usó mi nombre correcto. Preguntó por la escuela y mi pintura. Elogió mi cabello. Pequeñas cosas, pero significativas. Antes de irse, me llevó aparte. No voy a fingir que esto es fácil para mí, dijo. Todavía estoy procesando todo, pero te extraño y quiero intentarlo. Eso es todo lo que pido, le dije. Solo inténtalo. Ella asintió. Tal vez podríamos almorzar juntas algún día, solo para hablar. Me gustaría eso, dije, y lo decía en serio. Después de que se fue, mi papá me abrazó. Ella ha estado preparándose para esto durante meses, dijo. Estoy orgulloso de las dos. El almuerzo con mi mamá fue la semana siguiente. Nos encontramos en un lugar neutral, un café en el que ninguna de las dos había estado antes. La conversación fue entrecortada al principio. Nos limitamos a temas seguros. El clima, mis clases, su jardín. Pero gradualmente, comenzamos a hablar de cosas más importantes. He estado viendo a alguien, dijo. Una terapeuta que se especializa en duelo y pérdida. Me está ayudando a entender que he estado proyectando mi dolor por el bebé en ti. No fue justo. No lo fue, estuve de acuerdo. Pero entiendo por qué lo hiciste. Extendió la mano sobre la mesa y tocó mi mano brevemente. No puedo prometer que siempre lo haré bien, pero quiero conocer a mi hija. No fue un final perfecto de Hollywood. Mi mamá todavía se equivocaba a veces y me llamaba Andrew. Todavía se sentía incómoda cuando usaba algo demasiado femenino. Todavía teníamos silencios incómodos y conversaciones dolorosas, pero lo estábamos intentando. Y eso era más de lo que había esperado hace un año. Para cuando comencé mi último año de secundaria, las cosas se habían asentado en una nueva normalidad. Todavía vivía en la vivienda Puente Arcoíris, pero cenaba con mis padres una vez a la semana. Mi papá y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación. Mi mamá y yo estábamos creando una desde cero. No sé qué depara el futuro. La universidad está en el horizonte y estoy pensando en estudiar arteterapia. Quiero ayudar a otros chicos que han pasado por luchas de identidad como la mía. Todavía tengo ese álbum de fotos que me dio mi papá, y ahora está junto a la foto enmarcada de bebé de mi mamá. Juntas, cuentan la historia de Amelia, que estuvo perdida por un tiempo pero finalmente encontró su camino a casa.